Si había problema en el matrimonio, los problemas se acentúan. Si había problema en la sexualidad se acentúa. Existe el problema de una infidelidad. Existe el problema de que el marido que ha empezado con una ciberadicción sexual, pues haga una adicción sexual con todas las letras. Hay una novela, no sé si la han leído, que se llama A prueba de fuego, donde nos cuenta la historia de un matrimonio maravilloso, donde el marido, que era bombero por cierto, pero ahí el título de A prueba de fuego, pues se dedica a él unilateralmente a dar rienda suelta, cauce a su impulso sexual a través de la pornografía. Pues ese matrimonio está a punto de romperse. Y esto que cuenta la novela, que no se llegó al cine, pues ocurre muchas veces en la realidad. Yo les voy a traer como un testimonio, un hecho real, lo que un marido ha dejado escrito. Un hombre casado, habitual a la pornografía, dice: no me apeteció tener relaciones con ella, que una y otra vez me preguntaba qué me ocurría. Yo le decía que nada, que estaba cansado, el trabajo me estresaba. Era mentira, era poner una excusa. En una ocasión fui franco y le dije que ella no me satisfacía. Y la cosa se puso tan mal que me dijo: si seguimos así nos separamos. Y yo le contesté: por mí mejor, y así podré tener mujeres de verdad, y no estrechas como tú. Pues ya ven a dónde llega cuando uno de los maridos, el marido, decide unilateralmente usar la pornografía. Bueno, pasan unos minutos y tengo que abreviar. Le decía antes que le tengo que hablar de lo que es la adicción al sexo. Seguramente han oído hablar de la adicción al sexo porque actores famosos, como este actor británico Hugh Grant, como este norteamericano Michael Douglas y tal, pues ellos han confesado que han tenido adicción al sexo y que han necesitado entrar en clínicas de sexología para curarse. La adicción al sexo fue descrita a mediados del siglo pasado por un psiquiatra llamado Otto French. Y a partir de ahí ha habido pues, personas, psiquiatras, que le han prestado una atención especial. Patrick Carney escribió un libro, Don't Call It Love, donde se detalla de forma muy pormenorizada todas estas cuestiones relativas a la adicción al sexo. La adicción al sexo es como una adicción a la droga, exactamente algo similar. La persona se ve esclava del sexo, pero de un sexo génito, orgásmico. Se ve sometido a una compulsión, es decir, apenas tiene libertad para sustraerse a esta compulsión. Y inicialmente esto empezó de una forma aparentemente sencilla, en su casa, utilizando Internet. Más adelante tiene que pasar a la acción. Y pasa a la acción desarrollando una actividad sexual desaforada con personas de distintos sexos, al principio conocidas, luego desconocidas, luego personas del mismo sexo, y luego ya con toda clase de objetos. De tal manera que si al principio esta persona se sentía ufana y decía: oh, estos amigos míos no saben que se están perdiendo, cuando ya están metidos a fondo en la adicción al sexo, se encuentran en un estado de desesperación horrorosa, tan grande que muchos de ellos terminan en el suicidio. La adicción al sexo es una de las cosas peores que hay. Destruye matrimonios, destruye familias. La degradación laboral suele ser la norma. Contagios de nervios, embarazos no deseados, abortos, violaciones, abusos sexuales, suicidios. No le exagero, no le exagero. La adicción al sexo es algo terrible, son de las enfermedades terribles. Y como hay poco tiempo, me voy a limitar a ponerle el ejemplo, un testimonio también de un adicto a la pornografía que se hizo adicto al sexo. Mató a 28 mujeres y fue ejecutado en la silla eléctrica. Su nombre es Daniel. Antes de morir dejó escrito:
La pornografía es como una enfermedad, como una adicción. Yo seguía buscando materiales más potentes, más explícitos, más groseros, tal como hace un drogadicto. Usted desea evidentemente algo más potente, más fuerte, algo que le proporcione mayor excitación sexual hasta que llega el momento en que la pornografía ya no le sirve. Y es entonces cuando uno se pregunta si quizá haciendo algo en la realidad experimentará más placer que el que experimenta con solo leer o ver pornografía. Se cargó a 28 mujeres. Las otras perversiones sexuales a las que están, pues, son proclives a personas que abusan y usan de la pornografía, otras perversiones, múltiples perversiones, empezando por la pedofilia, la famosa pedofilia, el exhibicionismo, el fetichismo, la zoofilia, el fetichismo. Había un pervertido que se satisfacía sexualmente con los zapatos de mujer. Y él se la arreglaba para ir por donde había zapatos de mujer, que la mujer la dejaba para que le limpiaran los zapatos y los robaba, se los llevaba y se satisfacía sexualmente. Es un ejemplo clásico de fetichismo. Pero en fin, las perversiones son múltiples. Fueron descritas en el siglo XIX por un psiquiatra alemán, y él decía, pues unas son perversiones porque el objeto sexual no es el idóneo y otras por la forma de llevar a cabo, tal como ocurre con el sadomasoquismo, con el sadismo y el masoquismo. Pasamos ya al último capítulo. Yo creo que hay un momento de decir, ante la pornografía hay que tomar medidas, ¿o no? Si alguno de ustedes piensa que no hay que tomar medidas contra la pornografía, pues levante la mano. Yo voy a hablar. Pero estas medidas las están tomando los gobiernos, curiosamente. Es decir, son los gobiernos los que ya se están dando cuenta del perjuicio de la pornografía. Claro, cuando nos encontramos con datos como los que proporciona la Escuela de Economía y Ciencia Económica de Londres, que afirma que 9 de 10 alumnos al hacer los deberes escolares se encuentran con una página pornográfica, eso es un poco delicado. Cuando otra fundación familiar, que es Family, rebaja la cifra, dice 7 de 10 alumnos al hacer los deberes escolares se encuentran con páginas pornográficas. ¿Y qué hacen cuando se encuentran esas páginas pornográficas? Por curiosidad, seguramente que se entretienen con ellas. Bueno, pues ante estos hechos, un país tan progre, tan avanzado, tan liberal como Inglaterra, y su primer ministro actual, David Cameron, hace un mes o dos, afirmó que iba a disponer que todos los prestadores de Internet bloquearan sus contenidos pornográficos y que solamente aquel inglés que quisiera ver pornografía lo solicitara expresamente. En China consideran que la pornografía es el enemigo público número 1 y tienen bloqueadas todas las páginas. ¿Y en España? ¿Qué ocurre en España? En España, como todos podemos suponer, la cosa va mucho más tibia. Sigue un poco los consejos de la redundancia del Consejo de Europa. El Consejo de Europa defiende sobre todo a la infancia de la explotación sexual y en tal sentido pues penaliza toda producción pornográfica con niños. Pero no solamente la producción con los niños, sino la distribución, la comercialización, la distribución y la tenencia de materiales pornográficos donde haya niños. Estas medidas están incluidas en el Código Penal español y se castigan con cárcel. A mí me parece muy bien que se proteja la infancia contra la explotación sexual, pero la medida no me parece suficiente. También está establecida una serie de normas para
que en la televisión haya franjas horarias donde pues, se pongan contenidos que no puedan herir la sensibilidad de los niños. Estas franjas horarias se recetan en ellas tan solo porque todos sabemos que muchas veces presenciando programas de televisión a horas donde están los niños a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, pues vemos escenas que consideramos que no son aptas. Pero si estas medidas las toman los gobiernos, ¿qué medidas no deberán de tomar los padres en sus propias casas con respecto a sus hijos? Claro, si los padres son partidarios de la pornografía y no les importa que sus hijos pues, se distraigan con estos contenidos, entonces no voy a decir absolutamente nada, ellos son libres de hacer lo que quieran. Pero para aquellos otros padres que sí consideran que la pornografía es un daño psíquico y espiritual para sus hijos, pues lógicamente, si se ponen buenas cerraduras para que no entren ladrones que roben, esos padres tienen también que poner medidas para que no entren los ladrones que puedan robar el alma de sus hijos. Esto es de sentido común. ¿Y qué medidas son esas? Pues en primer lugar, no permitir que en el dormitorio se convierta en un centro de multimedia para que los niños puedan hacer uso a sus anchas de programas pornográficos cuando se les antoje. Esos televisores, esos ordenadores deben de estar colocados en sitios céntricos de la casa, en el salón, en el cuarto de estar, donde los padres puedan pasar y puedan ver lo que están haciendo los hijos, sin necesidad de que los hijos se sientan espiados, porque eso es muy desagradable para los padres también, sentirse espiados. Antes hemos mencionado la existencia de filtros. Hay filtros que se pueden colocar en el ordenador y que controlan, evitan la llegada de programas porno. Estos filtros se descargan de internet y tienen un precio muy económico, parece que son 35 euros al año. Así que por el precio no hay problema. Otra cosa es que se sepan poner. Yo no tengo ni idea, pero ya la directora de la escuela pues le ha dicho que en unas fechas, en unos meses, va a venir un profesor de la universidad, experto en informática, y le va a dar toda clase de detalles de cómo se pueden colocar estos filtros para que sus hijos, aunque quieran, no puedan presenciar estos programas. Bueno, pero aparte de esta medida que podemos considerar hasta cierto punto medidas policiales, lo más importante de todo es la educación que los padres están obligados a dar a los hijos en temas de sexualidad. Lo primero, advertirles de los peligros de los programas pornográficos, que conducen a una sexualidad distorsionada, que no es la verdadera sexualidad. Y en segundo lugar, hablarle de la verdad y de la belleza de la sexualidad humana. ¿Qué consiste la sexualidad humana? Pues en ese don maravilloso de que el hombre está dividido en dos sexos, masculino y femenino, que se atraen. Y se atraen para que en un momento determinado se determine un hombre y una mujer a formar un matrimonio y a crear una familia. Esa es la grandeza de la sexualidad humana. Y en esa grandeza los padres tienen que educar a los hijos. Y naturalmente tienen que formarlos y educarlos para que ellos sepan cómo hay que calificar a las personas, cómo hay que estudiarlas, cómo hay que profundizar en su psicología, que no se queden exclusivamente en la superficie de un cuerpo bonito y agradable. El cuerpo vale mucho, por supuesto que sí, y esa expresión de la masculinidad y de la feminidad, pero hay que llegar más hondo. ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuál es su capacidad de amar? Todo esto los padres le tienen que enseñar a los hijos. Y también le tienen que enseñar que una vez casado y constituida esa institución matrimonial, cómo llevar adelante esa institución para que funcione y no fracase. Hoy en día hay muchos fracasos. Y por último, yo les voy a dar también unos consejos para casados, pero que le he hablado antes de cómo
muchos matrimonios usan la pornografía porque caen en el aburrimiento, porque